noches a todos, bienvenidos al programa Cuentas Claras, un programa muy especial que queremos compartir con todos ustedes que están a través de la pantalla de TV Canal 2 y que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. La voy a presentar a la conductora de este programa, la contadora Gabriela Márquez. Bienvenida. Buenas noches a todos los que están justamente viéndonos por la pantalla de TV Canal 2, también los que nos están siguiendo a nivel nacional por YouTube de Mundo GM, Facebook de Canal 2. Decidimos hacer este programa, ¿por qué? Porque siempre estamos tocando temas de actualidad y lamentablemente este era un tema que no podíamos dejarlo de lado, que no podíamos traer los profesionales idóneos justamente, porque de eso se caracterizó siempre Cuentas Claras, ¿no? De tocar justamente cualquier tema, pero con profesionales idóneos. ¿Para qué? Para que la noticia sea dada de manera correcta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación abundaron a nivel nacional, no hubo programa, no hubo canal que no hable de este tema hasta el día de hoy, y esto va a seguir porque tiene para mucho. Seguramente lo vamos a hablar justamente con todos nuestros invitados, pero lamentablemente estamos hablando justamente del caso de Agostina, y que nos toca a todos. Primero porque estamos hablando que era una niña y el final que tuvo esta niña creo que nos tiene que llamar a la reflexión a toda la sociedad, a todo nuestro país, cuáles son las fallas que estamos teniendo, qué pasó en este caso y fundamentalmente en nuestra provincia, qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas no pasen. Eso claramente lo vamos a tratar de hablar en esta hora que vamos a tener el primer bloque. Sin duda, queremos abordar este tema, el caso de Agostina Vega, que nos ha conmocionado a todos como ciudadanos, como argentinos, y queremos abordarlos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista policial. Por eso vamos a arrancar a presentarlos a nuestros invitados que amablemente accedieron para compartir con nosotros y con todos ustedes del otro lado. Vamos a arrancar con la doctora Karina Iradi. Ella es secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia. Tenemos a la licenciada Victoria Vallaro, matrícula profesional 1070. Ella es psicóloga clínica de infancias y adolescencias, especialista en cognitivo-conductual. Lo tenemos al comisario Mauro Saúl Velázquez, jefe de la División de Búsqueda Permanente de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Y también comparte con nosotros el licenciado Raúl Eduardo Torres. Él es licenciado en Criminología y Seguridad. Queríamos también tener la visión desde la provincia de Córdoba, donde sucedió todo este hecho, y vamos a tener una comunicación por Zoom con el doctor Jorge Orgaz, tomo 65, folio 562. Él es abogado especialista en Derecho Público. En minutos se va a sumar con todo el panel. Bueno, un programa distinto, un programa difícil. Con el tema de las cámaras, hace ratito tenemos un solo camarógrafo, así que Pablito, si podemos hacer primero el paneo de todos de los invitados. Tenemos a la licenciada. Ceci, ¿lo podemos nombrar, por favor? Sí, por supuesto. Arrancamos por allá con la licenciada. Arrancamos con la licenciada Victoria Vallaro, matrícula profesional 1070, es psicóloga clínica de infancias y adolescencias. A su lado se encuentra la doctora Karina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia. Del otro lado del panel lo tenemos al licenciado Raúl Eduardo Torres, licenciado en Criminología y Seguridad. A su lado, el comisario Mauro Saúl Velázquez, jefe de la División de Búsqueda Permanente de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Bueno, me parece fundamental que los podamos mostrar y presentar como corresponden. ¿Por qué? Porque hacer un programa con estos invitados es muy complicado. De hecho, estuvimos hasta el último segundo armándolo. ¿Por qué? Porque este caso fundamentalmente necesitaba que tengamos profesionales de todas las áreas. De hecho, justamente también el hecho de contar con alguien que está de Córdoba, con el doctor que va a estar de Córdoba, dándonos fundamentalmente la visión y lo que está viviendo Córdoba en este momento también es importante, pero bueno, desde acá, desde Salta, analizar el caso
Y también no solo analizarlo, ¿no? Sino que también replantearnos, porque esto tiene mucho que hacernos pensar a todos en general. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar. ¿Para qué? Para que cosas que nos parezcan extrañas, porque creo que esto no es algo solamente que pasa en Córdoba, sino que está pasando en todo el país. Y seguramente nos estamos justamente dando con la situación donde... ¿ahí estoy? Hola. Bueno, donde nos estamos dando justamente con la situación donde estos casos se dan justamente en la provincia de Salta. ¿Y por qué no estar al pendiente de lo más mínimo? ¿Por qué? Porque creo que justamente aquí van a salir cosas muy puntuales, cosas que a lo mejor se nos pasan por alto, ¿no? Porque nosotros vivimos, dentro de este caso se está viendo hoy por hoy distintos allanamientos, lugares, bares, boliches y un montón de cosas que van a surgir de este caso, que seguramente nosotros en la parte cotidiana de nuestras vidas a lo mejor lo vemos al pasar y justamente pasa eso, lo dejamos al pasar. Posiblemente estamos ante alguna situación donde tenemos que intervenir, porque ya tenemos que dejar de mirar al costado, porque ya tenemos que empezar a involucrarnos, porque muchas veces nos parece más fácil mirar al costado y estamos hablando justamente de niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de, en este caso, una niña de 14 años. Mi hijo tiene 12 años, así que para mí es un niño, esta niña tenía 14 años. Entonces, los que estamos del otro lado, el panel, somos padres, tenemos hijos, tenemos que cuidarlos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Doctora, la primera impresión de lo que vino con este caso, ¿no? Que nos tuvo en vilo desde todo el fin de semana largo encima. La verdad que cuando hay una situación en donde un adolescente desaparece de su casa, se activan un montón de cuestiones, ¿no? Desconozco cómo funciona en la provincia de Córdoba, tengo muy presente cómo funciona en Salta porque nos toca cotidianamente el acompañar desde el lugar que nos compete, obviamente, cuando hay un chico que no vuelve a su hogar, ¿no? Entonces, acá se da otro factor adicional que es importante decirlo. La niña conocía a su agresor o a su presunto agresor. Entonces también se generan algunas cuestiones dentro de un vínculo de confianza, dentro de un vínculo que, si se quiere, es familiar, ¿no? Y que efectivamente por ahí se generan situaciones gravísimas, como pasó en este caso, que estamos hablando de, voy a hablar en términos hipotéticos porque yo no soy la fiscal de la causa, ¿no? Pero estamos hablando de un presunto abuso sexual seguido de muerte y realmente una muerte que terminó buscando ser ocultada a través del descuartizamiento de la criatura, ¿no? Horroroso realmente. Entonces, nosotros cuando nos toca intervenir desde el lugar donde nos toca, sí vemos que muchos chicos son vulnerados dentro de entornos familiares. Los abusos sexuales, en su gran mayoría, pertenecen a un ámbito familiar. Padrastros, tíos, primos, ¿no? Y en esta intención de ocultamiento, a veces los niños terminan en esta situación espantosísima. Entonces, yo creo que las alarmas que vos recién referías es, primero, estar atento. ¿Cuál es el entorno de nuestro hijo? ¿Cuál es el primer entorno de nuestro hijo? ¿Cuáles son los indicadores que mi hijo está pasando alguna situación? Porque resulta que hoy también se dio a conocer una carta pública de la chiquita, una carta en donde la estaba pasando muy mal. No conozco en detalle esa carta porque no se dio tanta difusión, pero digo, si una niña escribe algunas cuestiones y vemos que hay un cambio de conducta, son alertas que hay que prestarle atención. Entonces, lo que yo digo es, lo que le pasa a nuestros chicos, que puede ser multicausal, porque inclusive también en este caso, ¿qué tenemos? Y lo va a decir mejor la psicóloga. La adolescencia se caracteriza también por un montón de variables, por un cambio importante de humor. Entonces uno dice, no, pero mi hijo es adolescente, ¿no? Y a veces minimizamos en función de esa adolescencia las cosas que están transitando. Entonces lo primero que nosotros podemos decir es, primero y principal, por más que estemos frente a un niño o una niña que está transitando una etapa particular de su vida como es la adolescencia, no invisibilicemos lo que está transitando. Generemos un espacio de diálogo, un espacio de escucha, porque eso nos va a decir dónde estamos parados para empezar. Y en esto también miremos cuál es el círculo en el cual nuestra niña, nuestro niño se está desenvolviendo. Porque como
te decía, desde el lugar que me toca, que a nosotros nos toca tomar medidas de protección excepcional de los chicos, en muchos casos por situaciones de abuso sexual, la gran mayoría proviene de un entorno familiar, no de personas que son conocidas por los chicos. Y este es un caso en donde efectivamente vemos que el presunto agresor tenía una relación vinculada a la progenitora, ¿no? En donde había una referencia como de un adulto que en algún momento era la figura masculina, si se quiere, o paterna dentro de este ámbito familiar. Sí. Entonces, ojo cómo se dan ese tipo de vinculaciones también. Bueno, lo fundamental creo que es pensar en que nuestros adolescentes no tienen que estar solos. Tenemos que estar acompañándolos de la manera en que mejor, creo, se nos ocurra, porque hay que ser bastante ocurrentes con ellos, justamente por lo que decías, ¿no? Ellos llegan a tener un perfil en las redes, prácticamente son las redes sociales, ¿no?, a los que tenemos que empezar a cuidarlos. Y en este caso, por ejemplo, Agostina tenía una que sí la dejaba como pública, o quizás para que la familia conozca o vea o acceda, y después habían otros perfiles que obviamente desconocía el resto. Así que bueno, licenciada, tu parecer. Bien. Y creo que la verdad complicado. Sí, en realidad creo que me sumo un poco a lo que hablaba la doctora recién. Lo difícil de este tipo de casos, creo que es un golpe muy fuerte, no tanto, o sea, no solo para la familia de la víctima y todo lo que fue la víctima, sino que hace como, no, es como un cimbronazo a nivel social, porque es la forma más explícita de poner algo que no está funcionando bien en nuestra sociedad, tanto en el acompañamiento de las adolescencias como otros factores sociales que también se escapan, ¿no? En cuanto a las adolescencias, y creo que acá sí hay elementos de que nosotros por ahí entendemos cómo es la etapa de la adolescencia, podemos conocer también de que es una etapa muy vulnerable en donde buscan a través de redes sociales hoy por hoy esto de la aceptación, el mostrarse, el crearse a partir de la mirada del otro, ¿sí? En donde hoy los padres hay mucha ausencia real en el acompañamiento de nuestros niños. No voy a hablar de este caso particular, pero es lo que pasa en nuestra sociedad, de que nos suele pasar de que vemos adolescentes muy solitos, completamente solos. Y no tan solo digo de que no haya un padre que lleve, que traiga, que ponga, que pregunte dónde estás, con quién estás y demás, sino no hay un acompañamiento emocional y de contención real. Entonces por ahí los padres estamos presentes, pero no tenemos como la llegada a cómo están ellos. ¿Pasó algo? Ay, bueno, pero... O hacemos como naturalizamos muchas de las situaciones. Esto de... no, se encierra solo porque es adolescente y quiere estar solo. Sí, es parte de la adolescencia, buscar la privacidad y el aislamiento, pero como adulto responsable y encargado, ¿qué hago yo para saber si ese aislamiento no está escondiendo algo más? ¿Qué está pasando? Los chicos, no importa, a los 14, 15 años ya toman, ya probaron su primer cigarrillo de marihuana, ya hicieron esto, porque es parte también de los rituales de la adolescencia hoy. Y los adultos hoy naturalizamos mucho de todas estas cuestiones y empezamos a dejar a los adolescentes en un lugar muy solitos, muy solitos. Entonces se ven más vulnerables más allá de la etapa evolutiva en la que ellos están, ¿sí? Sobre todo también creo que es como muy complejo, porque es verdad que las estadísticas lo dicen, la doctora recién lo dijo, que la mayoría de las situaciones de abuso, de violencia suceden intrafamiliar, ¿sí? Entonces, en donde tampoco como adultos no estamos mirando realmente qué sucede. ¿Sí? Hoy tenemos chicos que se flagelan, chicos que tienen consumos muy problemáticos con corta edad, chicos que están muy expuestos, chicos que salen, acá en Salta tenemos la Balcarce todavía de los 13 años, hay trasnoche y hay padres que hasta los llevan a un trasnoche. Y digo, como papás, ¿dónde estamos? ¿No? Y estos adolescentes, ¿a dónde los dejamos? ¿Cómo los guiamos, los sujetamos? Me parece que mucho de lo que está pasando hoy, o me parece que también esto que sucedió en el caso de Agostina fue de vuelta como una sacudida muy fuerte a nivel social, a decirnos, reaccionemos. Algo estamos haciendo mal, ¿no? De hecho, trajo todos los tipos de los casos, ¿no?, que podemos ver de un momento de estar bajo el cuidado de su padre, y cuando su padre quiere tener un correctivo para que ella siga siendo
aparece una madre donde hace una denuncia justamente, en este caso por violencia de género, creo que fue la denuncia, para que la quiten a esa nena justamente del hogar donde estaba teniendo quizás una educación que corresponde a la edad de ella, y cambia su ámbito por completo y terminamos en esta situación. Sí. Algo bastante que, bueno, como dijo la doctora, es algo que lamentablemente es real. A veces es imposible de entender que una mamá pueda quizás prestarse a este tipo de situaciones, pero lamentablemente estamos hablando de consumos, estamos hablando de situaciones donde quizás esa mamá no está bien, claramente no está bien, y a lo mejor deja en manos a su propia hija de alguien que quizás ni siquiera era el padre, es una pareja, y por lo que yo veía en las redes de la madre, era bastante importante esa pareja por sobre todas las cosas. Así que, bueno, son muchas cosas para analizar en cuanto a la mamá. Sí, igual me parece que acá el foco por ahí no es tanto ponerlo o en la mamá o en la nena, o porque la nena estaba haciendo tal cosa, porque salió, porque no avisó, porque la mamá la expuso a ciertos lugares o situaciones que sean vulnerables para la niña. Porque si bien sí habrá como un lugar para analizar y ver y preguntar qué pasa en esto de vuelta, qué hacemos los adultos y a dónde dejamos a nuestros pequeños o cómo los sostenemos a nuestros pequeños, creo que el caso de Agostina, sobre todo por la marcha ayer tan masiva que hubo en todo el país, es como no hay excusas. O sea, hay un montón de factores que influyen, ¿no? Que dejan, que pueden estar como involucrados, pero nada va a ser justificable a que haya una violencia de la forma en la que hubo. No. Por más que ella esté solita, por más que ella esté... No, nada justifica lo que le sucedió y que haya este tipo de violencia y con esta horrorosidad, porque fue completamente muy perverso lo sucedido por ella, lo que atravesó en los últimos momentos de su vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora nos vamos para este lado. Este lado va a ser la parte quizás más cruda, ¿no? Y necesariamente más cruda. ¿Por qué? Porque también hay que hablar como tiene que ser, como se dio el caso, y tenemos que decirlo con la crudeza que tiene. ¿Para qué? Para que del otro lado también tengamos ese cimbronazo y nos llame la atención y empecemos a pensar en nuestros hijos, empecemos a pensar en cuáles son las consecuencias que puede traer X situación, que bueno, como vimos en este caso, es una situación intrafamiliar, pero más allá de eso, ver el final que tuvo esta niña. Así que los invito a ustedes para que podamos desarrollarlo de la parte quizás más cruda. Sí, bien. Adhiero lo que dijo la doctora, la licenciada, en el aspecto de que tenemos que estar más involucrados en nuestra familia con a dónde están nuestros hijos, con quién se juntan, los entornos familiares, los entornos que tienen de amistad y todo. Bueno, lo que le pasó a esta nena es algo muy doloroso, algo que marca una estadística más en lo que es la historia criminal argentina, y es algo que, bueno, hasta el día de hoy tenemos que tratar de modificarlo, porque delitos de las características similares son pocos, pero al fin y al cabo llegan hacia el mismo fin. Las agresiones de los tipos sexuales que intentó cometer el Barrelier, todavía no está comprobado que intentó un abuso sexual, debido a que no se pueden hacer los hisopados, pero hay una mecánica de asfixia que es lo que le quita la vida a ella. Este tipo de personajes son básicamente buscan más su satisfacción, no sexual, sino a través de los mecanismos de dominación que tienen hacia la víctima. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a través de todo lo que se ve en las redes? El análisis que al momento de él intentar cometer el acto, ella se defiende. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? El descarte de la víctima. Entonces, por eso llega a ese tipo de delito, porque no puede llegar a cometer
la dominación que tenía ella, porque ella, a pesar de sus 14 años, la contextura física, llega a defenderse. Entonces, bueno, llega a cometer ese tipo de delito. Sí, bueno, que fue verdaderamente muy aberrante. Horroroso. Bueno, del otro lado, quizás llevar una tranquilidad, porque recién la doctora denunciaba, ¿no? Decía que en Salta, porque también todo tuvo que ver con los protocolos, y estábamos hablando del protocolo de la alerta Sofía, que cuando se quiso dar lugar a la alerta Sofía se demoraron 3 días. Entonces, ¿qué pasaba si solamente tenemos alerta Sofía? De repente salió la provincia de Neuquén diciendo que ellos tienen alerta Nati. ¿Para qué? Para que en toda la provincia se pueda aplicar un protocolo que sea mucho más directo, menos burocrático. En Salta entiendo yo que hay un protocolo también especial, y que no tiene que ver solamente con la desaparición de solamente niños, sino que la desaparición de cualquier persona, y que no tenemos que estar esperando que pasen 24 horas ni 48 horas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, en la provincia de Salta, desde el año 2016, con la ley 4084/16, se implementó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Con este protocolo, nos impone que, una vez tomado conocimiento de la desaparición de una persona, ya sea a través de un llamado telefónico al sistema de emergencia 911, o si no, una denuncia policial en dependencia policial o fiscalía, o también una denuncia web, se activa inmediatamente el protocolo. Este protocolo consta de 30 puntos que deben ser cumplimentados de manera urgente por parte de todo el personal policial, en un lapso de 12 horas, que son, digamos, las horas críticas que se denomina para la búsqueda de una persona. Nosotros tenemos muchos casos, digamos, que fueron resueltos exitosamente. Después tenemos otros casos que no fueron, digamos, tan exitosos. Pero sí, constantemente se capacita al personal policial, a los nuevos ingresantes a la policía, respecto de este protocolo. La idea es que todo el personal policial tenga conocimiento que, al momento de tomar conocimiento de la desaparición de una persona, puede contar con todos los recursos disponibles dentro de la institución para canalizar o para iniciar esa búsqueda. Que de hecho solamente la llamada del 911. Exactamente, solamente con la llamada del 911. Si bien, digamos, cada extravío es diferente y todos tienen su grado de complejidad. Eso es bastante claro. Por eso uno nunca sabe cuándo un caso de extravío de persona se puede complicar. Justamente por eso existe este protocolo, para que no existan grietas en una investigación o no existan grietas en la búsqueda de una persona. Quizá podemos llegar a una buena resolución del caso, como también puede terminar en lo que terminó el caso de Agostina. Entiendo yo que este caso se inició con la denuncia de la madre, en la cual no daba un indicio de que ella era víctima de algún delito grave. Se lo buscó como una persona extraviada, como un adolescente que quizá se fue de la casa, quizá ahí está la impronta, digamos, de la investigación, por cuanto nosotros, en el caso del protocolo, indefectiblemente, al margen de cómo se dé el extravío, tenemos que hacer algunas diligencias que son importantes y que pueden conducir a la investigación o a la creación o a la formulación de una hipótesis. En este caso, creo yo que hubo una demora en lo que sería la verificación de las cámaras de seguridad. Quizás de esa manera, desde el domicilio, digamos, de la víctima, se podría haber establecido en que se retiró de ese lugar, a través de la identificación de patente, verificar quién era el propietario del vehículo y así seguir el hilo de la investigación. Pero, como le digo, cada caso plantea una complejidad diferente. Por eso es que nuestro protocolo contempla todas esas diligencias como urgentes. O sea, nosotros, desde el momento que tomamos conocimiento,
la verificación de cámara, la explotación de redes sociales, una serie de diligencias, la consulta a las empresas SAETA, a las empresas de transporte, todas esas diligencias tienen que ser completadas en un plazo de 12 horas. Igualmente, lo que hay que recalcar es que en el caso, justamente cuando se trata de adolescentes, qué difícil que es, ¿no? Porque a veces el adolescente de golpe se quedó sin batería en el celular. Y a veces las mamás nos ponemos nerviosas porque queremos contactarlos. Entonces ahí viene, ¿no?, todo lo que también venía de este lado, ¿no? Bueno, está el lado, está dividido exactamente como tiene que ser el panel. Porque de este lado hablábamos justamente de la contención, del acompañamiento, de la presencia, que no es solamente, como decía la licenciada, llevar al colegio en horario, retirar en horario, fijarnos en las cosas básicas y solamente eso. También sin batería en el celular, en teoría está con amigos. Entonces tengo que tener los celulares de los amigos, por lo menos, para decir, a ver, lo voy a llamar para saber si está con ellos o no está con ellos y verificar a dónde se encuentra. Porque cuesta mucho determinar qué pasó con ese adolescente. Le estoy dando un ejemplo, pero muy bajo, sin batería. Y para una mamá puede ser un horror y decir, hace como 2 horas que intento comunicarme, pero se quedó sin batería. Entonces, ¿qué hago? Entonces la mamá duda, piensa, voy a exagerar si llamo al 911, ¿qué hago? Espero, llamo a otra mamá, busco. Y son un montón de situaciones y en el medio de eso estamos perdiendo horas. Bueno, justamente eso quería recalcarlo, digamos, a raíz del caso. No digo que fue una explosión, digamos, de denuncias, pero se registraron muchísimas denuncias en este tiempo, en estos últimos días, de personas extraviadas que la familia, al ver que no regresaba en un plazo muy corto y, digamos, prudencial, radicaron las denuncias. Así que, bueno, hubo una gran demanda, mucho movimiento, digamos, de denuncia. Sin ir más lejos, digamos, nosotros semanalmente manejamos un flujo de 50 personas extraviadas que se denuncian, bueno, diariamente. Hay que decirlo, digamos, en muchos de esos casos tenemos un gran número, digamos, de chicos que están judicializados en los diferentes hogares, digamos. Tenemos un grandísimo número, calculo yo el 80% de los extraviados son de los hogares. Y es una situación tanto como para nosotros que estamos abocados a la búsqueda, como para las personas que trabajan, digamos, en el hogar, es una situación complicada porque una vez que son habidos, los chicos se vuelven, ahí nomás inmediatamente se vuelven a retirar del lugar. Y continúa. Sí. Lo que dice el comisario es así. A nosotros nos tocan, ¿no?, el cuidado de chicos que ingresan a un hogar, porque efectivamente los papás o las mamás no se encuentran en condiciones de cuidarlo. Eso no invisibiliza de que ellos tengan sus ganas de seguir perteneciendo a su grupo familiar. Entonces ingresan a un hogar que es a puertas abiertas. Nosotros tenemos un protocolo institucional y ese protocolo requiere sí o sí la activación, porque entendemos con la lógica de que los chicos, cuando hacen abandono del hogar, que en este caso es el hogar del Estado, pueden estar en riesgo. Entonces, cuando están en riesgo, nosotros lo primero que hacemos es activar el protocolo. Muchos chicos son habidos, donde aparte le decimos, miren, este chico residía en tal domicilio y son habidos en las inmediaciones de ese domicilio por lo general. La gran mayoría de las veces están en la casa de un vecino, en su misma casa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de pertenencia a su ámbito familiar, ¿no? Totalmente. Por más que hayan transitado un montón de situaciones complejas, ellos nos pasa y tratamos obviamente de generar este convencimiento. La verdad que yo agradezco a la Policía de Salta porque hay un ida y vuelta muy fuerte. De hecho, tenemos un grupo de manera inmediata que se da aviso del abandono. También nos pasa que nos toca transitar a veces lo que sería la adolescencia en sí misma. Nos dicen, señor, me quiero quedar en tal fiesta, ¿puedo? Tenemos que hacer todo un protocolo, el operador, no le voy a informar dónde va a ir. Entonces, no habilitamos esa juntada, por decirlo de esa manera, y hacen abandono y se van a la juntada. Y se van igual, digamos, sí. Esto es así y no está bueno. No está bueno porque obviamente nosotros generamos este espacio de diálogo, este canal para no. En cualquier hogar normal, ¿no? Pero también. sí quiero hacer una acotación porque nosotros fuimos trabajando fuertemente para evitar, primero, revictimizaciones porque son chicos adolescentes
para que efectivamente también sean habidos en tiempo oportuno. Y digo, y la adolescencia, y esto lo va a decir mejor la licenciada que yo, también pasa por una situación de rebeldía. Entonces no damos permiso para algo, igual lo hacen, ¿no? Y ese igual lo hacen a veces significa un riesgo alto. Nosotros hoy por hoy llevamos un registro, porque cada uno de nuestros chicos también transita por la vida. Pensemos en un adolescente de 17 años. Ya no va a la escuela con un operador, no va a la clase de folclore o a la clase de apoyo con alguien, no. Porque aparte a los 18 años son considerados adultos en términos legales y nosotros perdemos competencia. Entonces trabajamos fuertemente en la autonomía. Lo que sí nos pasa es que llevamos un registro también de los chicos para su mejor identificación, el registro de la tarjeta de saeta. ¿Por qué? Porque cuando los chicos hacen abandono, decimos tal tarjeta y nos dicen, ah, sí, se tomó tal línea de colectivo, ¿no? Entonces rápidamente. Por ahí son cosas que como papás decimos, no me di cuenta. Y esto que vos decías, ¿no? De exageraré, no exageraré, pero a veces no tomamos los recaudos. Nosotros habilitamos a nuestros hijos con una tarjeta de saeta. Sí. Y la tarjeta de saeta, yo no le di permiso para que vaya a la casa del noviecito, de la noviecita, y termino yendo igual y nos dice que está en tal o cual domicilio, por lo menos que se bajó en tal o cuales inmediaciones, y contribuimos rápidamente a la búsqueda, ¿no? Y al hallazgo sobre todo de ese chico o de esa chica, que también es muy importante. Totalmente. Lo que... Sí. De la complejidad de cada caso de extravío, sí, de acuerdo o conforme a la vulnerabilidad de los chicos, ahí es a donde reside la gravedad o la, digamos, la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar cuando ese chico se fuga. Generalmente cuando nosotros iniciamos la búsqueda de estos chicos, generalmente no están en buenos lugares, están en lugares donde constantemente son proclives a cometer o a ser víctimas de algún delito. Así que, bueno, por ese motivo, digamos, es que, como le recalqué hace un momento, cada caso de extravío de persona reviste una cierta complejidad. Sí. Por ello es que para nosotros son todo alerta roja, son todo código rojo, y todos debemos trabajarlo de la misma manera. Bueno, sí, esa es una tranquilidad que queremos mandar justamente a la provincia de Salta. Y Cecilia, te voy a pedir por favor que presentes a nuestro quinto panelista, que justamente es de la provincia de Córdoba, que queríamos tener justamente. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo se está viviendo el caso de Agostina desde la provincia de Córdoba. Exactamente, lo tenemos a través de Zoom al doctor Jorge Orgaz, tomo 65, folio 562. Él es abogado especialista en Derecho Público. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por participar del panel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los panelistas a los cuales he escuchado atentamente. Bueno, en Córdoba estamos verdaderamente conmovidos, hondamente conmovidos, como todo el resto del país, por lo que le ocurrió a Agostina. Me parece muy importante en este sentido la visión multidisciplinaria que tiene este programa, pero tampoco quiero dejar pasar el hecho que reviste una gravedad institucional y una gravedad jurídica muy importante, ¿no? Porque más allá de las particularidades, de las vivencias internas de la familia de Agostina, de la relación que pudo haber tenido la madre o el mismo padre con ella, como expareja, lo que fuere, que eso también está en etapa de investigación porque se ha extendido el secreto de sumario por 10 días más. Sí. Lo cierto es que estamos en la Argentina, o este hecho se inscribe como un nuevo femicidio, es decir, ese es un contexto cultural que no debemos olvidar. En la República Argentina está muriendo una mujer prácticamente por día, y eso refleja que no solamente en el ámbito estrictamente criminal se observa un deterioro de los derechos de la mujer, sino también en las cuestiones laborales, profesionales, etc. O sea que me parece importante marcar ese contexto cultural que está atravesando la sociedad argentina en su conjunto, inclusive con muchas veces un discurso del odio que termina con estas circunstancias. No es la primera vez que ocurre un femicidio de esta naturaleza, y eso quería dejarlo, me parece, como resaltado o
determinar la importancia que tienen, porque, insisto, el Estado, en este caso el Estado provincial, en mi provincia, que ha tenido, entiendo yo, algunas falencias desde el comienzo mismo de lo que ocurrió, pero el Estado tiene el deber de proteger a todas las personas sin preguntarse cuál es el estilo de vida que lleva en su ámbito privado. Y nosotros tenemos el derecho también a que el Estado nos proteja. Entonces, si una madre tiene que esperar 6 u 8 horas para realizar una denuncia, entonces ahí estamos viendo cómo de arranque el sistema falló. Simplemente quería, me parece, en este marco de conmoción, de tristeza, de dolor y sobre todo una sensación de inseguridad muy grande, porque uno observa que muchas veces cuando ocurren estos acontecimientos, el sistema político reacciona rápidamente a los fines de asegurar ciertos encubrimientos de personajes que tienen precisamente mucho poder político. Entonces me parece que el contexto es mucho más grave, que desborda las cuestiones vinculares, familiares e internas y que se transforma también en una cuestión de Estado. Bien, doctor, lo que yo quería preguntar, por sobre todas las cosas, entiendo que esto es algo que nos afectó a nivel nacional, pero bueno, obviamente a la provincia de Córdoba y cómo es que se está viviendo allá. Hoy era la despedida justamente de Agostina, que lo estábamos viendo en todos los canales prácticamente. Sí, sinceramente fue muy doloroso. No quiero imaginar lo que están sintiendo los padres, porque tener que velar a una hija que ha sido brutalmente asesinada, descuartizada, con todo lo que eso implica, es terrorífico. Y sobre todo, que genera en toda la sociedad cordobesa un sentimiento de que a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, porque esto ocurrió en pleno centro de Córdoba. Es decir, no lejos de la ciudad, donde no tienen alcances las fuerzas de seguridad. Ocurrió en pleno centro de Córdoba, y teniendo en cuenta también algo muy importante, que el año pasado, quien hoy está acusado como posible homicida, sí, o femicida de Agostina, también intervino en una causa bastante similar, sí, en donde las fiscalías y los funcionarios judiciales intervinientes dieron rápidamente la libertad a esta persona cuando había una menor que había declarado lo que había ocurrido y que se salvó porque se escapó desnuda corriendo a la calle. Es decir, estamos en una mezcla, en un combo bastante complejo de dolor, tristeza, impotencia y tratando de buscar una luz en el camino para que nos guíe, ¿sí? Para salir de este pozo, pero me parece que merece un enfoque muy serio, muy complejo, y tomarnos los problemas y los asuntos de esta naturaleza en serio. Con las estadísticas que tenemos, naturalmente que creo que es más fácil. Doctor, acá estábamos hablando justamente, seguro que usted nos estaba siguiendo en el programa, de los protocolos, ¿no? De cuando fue la denuncia, de que si había alerta Sofía, de lo que se demoró con respecto a alerta Sofía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Córdoba? ¿En Córdoba solamente existe un protocolo para alerta Sofía o hay alternativas que pudieron tomarse para que no pasaran tantas horas ni días, porque en este caso fueron días, para que se proceda a la búsqueda de Agostina? Bueno, creo que si bien está en etapa de investigación, creo que de arranque hubo algunas falencias muy importantes que significaron horas de demora, y en estos casos 10 minutos pueden ser la frontera entre la vida y la muerte. Es decir, que, por ejemplo, no se haya podido realizar rápidamente la denuncia o tomar la denuncia, que a una madre le hagan esperar muchas horas para tomarle la denuncia, eso implica o demuestra el problema grave que tenemos. Después también había un problema de demora por unas medidas de fuerza en algunas unidades fiscales por el tema de los salarios. Es decir,
el sistema cordobés, en este caso me parece, aún teniendo la experiencia del año pasado con el caso que acabo de comentar, no tuvo la celeridad que yo destaco, como acá señala el comisario y todos los que han intervenido, lamentablemente no tuvo esa velocidad. Y los fiscales, el del caso anterior y el de este caso, con un halo bastante de soberbia, trataron de justificar, cuando yo creo que cuando ocurren estos acontecimientos, un funcionario público no debe justificar. Un funcionario público tiene la obligación de explicar cuáles fueron los baches, los vacíos y por qué ocurrió lo que ocurrió. Porque si no, podemos llegar a pensar que la muerte de Agostina ocurrió porque ocurrió, pero no porque haya fallado el sistema estatal que debía haberla protegido. Inclusive cuando pasaba todo lo que ocurrió con Agostina, estábamos justamente ante un partido de fútbol muy, pero muy importante que se estaba dando justamente en la ciudad de Córdoba. Belgrano había hecho una previa a la noche justamente, y después se vino obviamente el partido al día siguiente y después tuvimos el feriado del 25 de mayo, así que fueron muchas cosas que nos fueron llevando a nosotros, lo que nosotros también podemos estar visualizando y viendo qué pasó también en el medio. O sea, hubo más importancia en cuanto a lo que usted decía hace rato, ¿no? Que había medidas también de fuerza por parte del personal policial. Eso implica obviamente que va a haber menos actividad, menos gente que va a estar a disposición ante quizás esa denuncia que quiso hacer esa mamá. Quizás hubieron muchísimos factores, ¿no?, que colaboraron para que pase todo esto. Puede ser que hayan existido factores que hayan facilitado que no haya podido resolverse en sentido positivo esta tragedia, es decir, salvarle la vida a Agostina. Las restricciones o las medidas de fuerza fueron de personal de la unidad judicial, porque la policía no puede hacer paro. Pero lo cierto es que sí hubo un partido, una final de un campeonato, pudo haber existido una gran cantidad de factores que colaboren con este resultado. Pero si uno analiza lo que protagonizó el presunto asesino de femicida de Agostina, así está caratulado el expediente hasta ahora, el año pasado, entonces o no aprendimos o las cosas se repiten o se reiteran independientemente del contexto o de los problemas que pueden, digamos, agigantar esos inconvenientes a la hora de investigar. Imagínense lo que para mí, hay un comisario ahí, y vuelvo a esta idea, como abogado también lo conozco, pero mucho más ellos, que un segundo, 10 segundos, una llamada oportuna, un dato, una información puede ser la vida en contra de la muerte de una persona. Totalmente. Bueno, ahora, a ver, quizás entre todos, ¿no?, poder analizar ya esta parte es la más complicada, la más difícil, el por qué, la alevosía, ¿no?, la alevosía que tuvo este final de Agostina. Quisiera completar unas palabras que dijo el doctor, sí, hablando sobre el tiempo. Hay un famoso criminalista que habla sobre el tiempo que pasa en la verdad que huye. Entonces, justamente no se tuvieron en cuenta los tiempos necesarios como para actuar con celeridad y, bueno, tratar de prevenir esta situación. Ahora, en el contexto de lo que es la alevosía, de lo que pasa con el delincuente ¿qué es lo que busca él a través del descuartecimiento del cuerpo? Es la impunidad del hecho, que él no quede en flagrancia y ganar tiempo. No es lo mismo sacar un cuerpo completo hacia la luz de todo su barrio a diseccionarlo por partes y sacarlo en bolsa. Fue lo más lógico. Entonces, ¿qué es lo que busca él? También la distancia entre la proximidad de la geografía donde está él y donde deja el cuerpo. ¿Sí? Si encuentran un cuerpo cerca del domicilio de él, lo van a asociar directamente con él. Entonces, ¿qué es lo que piensa él? No, me lo llevo para otro lado.
Y ahí desvío la investigación para que se trate de algún otro tipo de delito y yo no quedar pegado. El tema es que él no tuvo en cuenta los factores tecnológicos, ¿sí? Él no se cercioró que al frente de su casa había una cámara, el entrecruzamiento de la celda de los celulares, todo el recorrido que hace él lo lleva a una zona que es del movimiento familiar, vendríamos a decir, que es una zona de confort, donde él se mueve con impunidad. Él conocía la zona porque salen relatos donde él jugaba al fútbol en un predio que es próximo a ese lugar. Este tipo de delincuente no va a tirar un cuerpo descuartizado en un lugar donde no conoce. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una logística previa para descartar el cuerpo. Entonces busca él llevar ese cuerpo a un lugar donde no conoce. ¿Para qué? Para que los factores ambientales se encarguen del trabajo que él había empezado. Factores ambientales me refiero a que al mismo tiempo borre evidencia de ADN, evidencia de transferencia entre la víctima, el victimario, la escena del crimen, y bueno, tratar de que todo esto quede impune de esta manera, ¿no? Yo creo que sumando un poco esto de la alevosía, y me parece que me sumo mucho a lo que dijo el doctor recién por el Zoom, es algo que me parece que es algo muy contextual, ¿no? Creo que él sintió mucha impunidad en todo esto. Cosificó a una niña, hizo un abuso, la descuartizó, si es él, ¿no? En este supuesto de que él sea el culpable y responsable. Pero digo, tuvo todo el tiempo, mientras todo el país estábamos buscándola, y él en este doble rol de ser, porque salió también a buscar y a pedir justicia y que aparezca, y a la vez iba a su casa y tenía toda una realidad paralela en donde si fue él el responsable hizo esto, el desmembramiento y demás. Pero también creo que lo hace en esto de la impunidad, que por ahí para mí es lo más alarmante de hoy, sobre todo por ahí trasladándolo a nuestra provincia, en donde hay una cultura muy instaurada, en donde hay cosas que todavía siguen sucediendo, que es determinado tipo de violencia de géneros, y donde que hay mucha impunidad. Entonces realmente, y creo que por ahí ese fue el enojo mayor a nivel nacional, nos siguen matando, ¿no? Nos están matando, basta, porque hay alertas, hay esto, hay protocolos, pero hay una muerte por día de una mujer en manos de... siguen habiendo fallas. ¿Sí? Entonces me parece que hay mucha cultura, no sé llamarlo machista o no quiero como rotularlo para que no tenga como ideas y opiniones cruzadas, pero sí hay una cultura muy instaurada todavía, en donde el otro puede hacer uso de una mujer como quiere, ¿sí? Este poder, sobre todo si hablamos de niños y adolescentes más vulnerables, en donde también es como muy perversa esta situación, porque es alguien de confianza, en donde un menor que todavía no tiene ni siquiera el desarrollo cognitivo para discernir entre si está bien o mal, o si lo que me está haciendo esta persona corresponde o no, sino que confía, pasen estas cosas todavía. ¿Sí? Entonces, como a mí me parece que lo que pasó con Agostina fue nuevamente, porque veníamos medio planchados como sociedad y en búsqueda de respetar nuestros derechos, fue como, nos sigue pasando, nos siguen matando, basta de verdad, necesitamos como acompañamientos, y eso influye, y perdón si me hago extensa, desde nosotros como adultos. ¿Cuáles son los lugares donde están nuestros niños? Yo tengo un nene de 5 años, un varón. ¿Cómo crío yo a este varón? ¿Sí? No le pegues a las mujeres, no le pegues a nadie, no porque sea mujer, no. ¿Cómo nos tenemos que desconstruir nosotros para construir una sociedad en donde esto no esté asentado como ley? ¿Sí? En donde no pasa, ya no. Doctora, a vos que te toca muy de cerca justamente llegar a familias donde tenés que sacar a niños, a adolescentes que están en circunstancias muy particulares, ¿qué es lo que
parece, o sea, en esta situación? O sea, ¿te ha tocado, me imagino? Nos ha tocado situaciones muy Sí. complejas Sí, de todo tipo, porque la Secretaría también nos toca, ¿no?, transitar la situación de trata de niñas, ¿no? Nos ha tocado participar activamente acompañando a familias en donde los chicos también han sido secuestrados por otro progenitor, porque también se dan, o sea, las violencias están, esto que vos decías recién, están en la sociedad, hay que trabajarla fuertemente. Por eso este caso que realmente es monstruoso, o sea, yo volví a escuchar esto de decir el antecedente, no se aprendió nada del antecedente, ¿no? Que por eso genera tanta reacción social, más allá de lo monstruoso, de lo macabro, de esto de intentar borrar o la impunidad y todo lo demás, digo, el antecedente que este hombre tenía, de haber generado situaciones similares, aunque no llegó al mismo cometido, ¿no? También nos genera este cuestionamiento social, ¿no? Y el cuestionamiento social hacia las instituciones, fuertemente hacia las instituciones. Y ahí también es sumamente importante el poder repensarnos cómo estamos trabajando en lo chiquito también, ¿no? Primero en el cuidado, niveles de cuidado. Vuelvo al comienzo, porque cuando nos pasan estas situaciones empezamos a desandar el camino y siempre hay algo que podríamos haber hecho mejor. El prestarle escucha activa, el tenerlas alerta, el no invisibilizar las situaciones que estaban pasando los chicos, ¿no? El entorno, porque acá se da con un adulto, pero en otros casos nos han pasado situaciones entre pares también complicadas, ¿no? Las violencias en los noviazgos adolescentes, digo, acá nadie está exento de nada, entonces lo que tenemos que hacer es, primero y principal, recuperar el rol de adultos protectores, adultos cuidadores de los chicos y de las chicas, y el también trabajar puertas para adentro fuertemente en la violencia, ¿no? En cómo nos comunicamos, porque la comunicación también dice mucho de nosotros. Lo que nosotros vivimos en la casa después se exterioriza por el afuera. Perdón, ahí también voy a traer una acotación porque realmente estaba haciendo un balance de la línea. Nosotros, viste que hacemos un seguimiento de las llamadas que tenemos en la línea, que es la línea 102, que es una línea de escucha activa para chicos y chicas de toda la provincia que funciona las 24 horas del día. Hemos recibido más de 1.100 llamadas de los chicos y en las cuestiones por las cuales nos llaman está el bullying, ¿no? Está el bullying, la violencia hacia mi par, la ridiculización hacia el otro. Entonces, digo, ¿y esto por qué surge? Porque también ese niño que vaya a hacer bullying en la escuela también está sufriendo una situación de violencia en casa. O sea, acá como sociedad, estos son los casos que nos tienen que llevar a reflexionar fuertemente en cómo trabajamos las instituciones, cómo generamos las alertas para llegar a tiempo, porque acá llegamos todos muy tarde. Cuando hablamos de una muerte de una niña, llegamos tardísimo. Todos. ¿No? Todos, absolutamente todos. Sí, porque somos todos los adultos los que tenemos que estar protegiendo en todos los sentidos. Supuesto, desde por los padres, desde las instituciones, desde todos lados, y todos fallamos. En una muerte de una niña fallamos todos. Es así, fallamos todos. Sí, y acá, perdón, y acá en Salta, hoy es la muerte de esta niña, pero en nuestra Salta hay un montón de niñas en riesgo. Estamos a un paso de miles de Agostinas. Entonces creo que ahí es donde tenemos que nosotros estar más alerta y más con el foco encendido y como instituciones educativas y de la parte de la justicia y de la parte de todos los ámbitos. Miremos bien, que no se repita esto, porque después nos lamentamos todos, pero estamos a tiempo de que no haya otras Agostinas. Puede ser, de hecho, incluso cuando hablábamos del tema del bullying, ¿no? Que muchos chicos, que es entre pares, que al verse en esa situación cambian justamente de estar entre los pares y buscan quizás otro entorno y se van a un entorno donde quizás se sienten distintos, como quizás puede haber pasado con Agostina, con esta pareja de esta madre, y buscan otros lugares de confianza donde no sufren esa situación o esos encierros, ¿no? Que a veces no tienen que llamar la atención porque algo está pasando. En el caso de, justamente volvamos a retomar, en el caso de, aunque cuando tenemos una persona desaparecida, me parece muy fundamental que la provincia de Salta esté del otro lado escuchando, del otro lado sabiendo que ante cualquier situación, más allá que justamente por este caso hayan estado
¿sí? Y que seguramente, o sea, todo va a generar este caso, pero han estado a la altura. Y yo soy testigo también, igual como la doctora, soy testigo de cómo realmente trabajan en estos casos la policía, ¿no? Sí. Digamos, como para redondear un poco la idea del camarada de Córdoba, si bien quizás digamos, es muy difícil saber si se podría haber cambiado el desenlace de este caso, el desenlace triste de este caso, pero sí se le podría haber dado una resolución mucho más rápida a la situación. No tantos días y generar tanta angustia en la familia y generar tal digamos, grado de desconfianza hacia los servicios que brinda el Estado, en este caso, esta persona, quien, hoy por hoy aparentemente es el responsable, tuvo el tiempo, demasiado tiempo, para tomar un vehículo, claro, lo que hizo con el cuerpo, llevarlo a otro lado. Justamente a eso me refería, digamos, teniendo en cuenta que en nuestra provincia también existieron casos que son muy emblemáticos, el caso de Melanie, Octavio, casos que fueron bastante, que fue muy difícil, es muy difícil en este tipo de casos, cuando existe una mente criminal, quizás cambiar el desenlace de lo que le puede llegar a ocurrir a una persona. Pero sí aplacar un poco el dolor de la familia o de las partes que estén en este momento, demostrando una intervención inmediata, eficaz y siempre siendo empático con el dolor, digamos, de la familia. Bueno, desde acá, como le voy a repetir, este protocolo se creó para eso, digamos, para que la gente sienta de que la policía no abandona la búsqueda o no los deja solo en una búsqueda, sino que los acompaña, sea cual sea el desenlace, pero tratamos de afectar la mayor cantidad de recursos disponibles, inclusive contamos también con la colaboración de fuerzas federales, ya sea Gendarmería o la Policía Federal a través del CIFEBU, y con eso tratamos de llegar a buen puerto siempre con las búsquedas. No siempre se obtiene un buen resultado, pero se afecta todo lo posible para poder llegar al éxito. De hecho, más allá de las llamadas que usted hacía referencia, también creo que los chicos van a tomar conciencia, ¿no? En el sentido de que, quizás si desaparezco 2 horas, mi mamá, mi papá se van a preocupar y voy a terminar con el 911 que me va a estar buscando, y creo que eso va a ser una alerta también para decir, bueno, voy a empezar a tomar la precaución de no quedarme con el celular sin batería, de empezar a tomar, porque esto es una cuestión que tenemos que construirlas entre todos. Volvimos de nuevo a la conexión con el doctor que está desde Córdoba. Ceci, da la presentación, por favor. Doctor, perdón, pero se nos corta a veces el Zoom. No hay ningún problema. Se nos cortó. Me quedó a mí una pregunta muy pendiente, que creo que es la pregunta que se está haciendo a nivel nacional prácticamente. El hecho de que puede haber sucedido todo esto en esa casa tan grande, y que de hecho la pareja actual de la persona que está hoy por hoy imputada bajo a cargo de ver qué pasa con este delito, que justamente decir que a las 8 de la mañana apareció de nuevo como si nada, porque juega la Play durante muchas horas, y eso suele pasar, pero que no vio nada. Eso, ¿hasta cuándo se puede llegar a sostener? Porque yo puedo tener una casa también muy grande, pero creo que, no sé, no pasan tantas cosas sin que me entere de esa casa. Claro, bueno, eso es lo que está siendo objeto de investigación actualmente, ¿no? Porque cuando se amplía el secreto de sumario, la carátula del femicidio pasa a ser provisoria, en el sentido de que puede concurrir con otro delito, por ejemplo con la asociación ilícita. Es decir, me parece que la investigación está dirigida a verificar si el presunto asesino actuó con otras personas, sea en la ejecución del femicidio o en colaboración para borrar los rastros de esta atrocidad. O sea que me parece que de acá, cuando finalice el secreto de sumario, podemos tener
un panorama mucho más completo y quizá mucho más esclarecedor de lo que ocurrió, ¿no? Otra cosa que me llama la atención de parte de Córdoba, justamente, ¿por qué? Porque me traté de buscar acá en Salta si es que existe, porque ahora estamos justamente con este boliche, este bar, Guachitas, que ya el solo nombre está diciendo mucho. Y yo como contadora, por ejemplo, me llama mucho la atención que se pueda habilitar, que la municipalidad habilite, haga una habilitación comercial de un local que tenga ese nombre. De por sí el nombre ya llama a muchas cosas a entender. Yo traté de buscarlo en cuanto a todos los nombres de boliches y bares que tenemos acá en Salta, y yo creo que no sé si alguien se atrevería a, no sé, comercialmente, a ponerle ese nombre a un bar, a un boliche, porque está prácticamente diciendo qué es lo que pasa en ese lugar. Eso a mí personalmente, ¿no? Quizás capaz como una cuestión, una acotación como contadora, que me encargo de hacer obviamente a veces ver habilitaciones comerciales, me llamó mucho la atención el nombre y hoy darnos con que ese lugar prácticamente tiene mucho para dar, ¿no? En cuanto a lo que se va a estar investigando. Por supuesto que sí. Bueno, el nombre también a todos nos sorprendió. Porque es bastante despectivo y tiene que ver con lo que conversábamos hace un ratito, en el sentido de que el telón de fondo de muchas de las cosas que están ocurriendo, insisto, es una cultura machista que tiene sus coletazos muy graves, como el que ocurrió el otro día. Es decir, fíjense que el nombre pasa por autorizaciones municipales y tiene un contenido o un significado popular muy claro. Totalmente. Y sin embargo, a lo mejor se acepta. Creo que eso también es algo que tenemos que analizar. Bueno, yo también soy profe en la Facu y creo que mucho tiene que hacer la educación, tiene que hacer mucho la educación en estos temas y girar hacia una sociedad un poco más tolerante, más plural y más igualitaria, para que no ocurran estos acontecimientos. Totalmente. Llama mucho la atención. Sí, a mí particularmente, de verdad, a mí cuando nos toca, por ejemplo, constituir una sociedad comercial, que hay que elegir un nombre, primero pasamos por los organismos correspondientes y nos dicen si el nombre va o no, o sea, si va a ser aceptado o no. Entonces cuando de repente veo un nombre de un bar que le van a poner Guachitas, me parece un montón. Pero bueno, yo la verdad que quiero agradecer especialmente, bueno, a usted y obviamente al doctor Franco Juárez, quien fue el nexo para que pueda participar. Un gran amigo, un gran alumno, un gran profesional, Franco, y simplemente yo agradecerles a ustedes, primero por la invitación a tan importante programa y segundo por el acierto de dar, pocas veces he visto una visión tan plural, multidisciplinaria, de distintas perspectivas y enfoques, que me parece que es lo fundamental para tratar de descifrar qué nos pasa y qué ocurrió en este caso. Así que muy agradecido yo y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, doctor, y espero contar con su presencia ante otras situaciones. Espero que no con un caso como este. Sí, una de esas por allá también. Sí. Empanadas. Sabemos su especialidad y también con el doctor Franco Juárez también para que pueda participar, pero para mí me parecía muy importante como provincia que alguien desde la provincia de Córdoba también nos diera su parecer y también nos haga sentir cómo es que estaba viviendo la provincia de Córdoba justamente con esta situación, porque nosotros lo estamos viviendo obviamente desde nuestra provincia y con la óptica que nos brinda los medios nacionales. Entonces era importante poder contar con alguien justamente de la provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Los cordobeses estamos tristes, pero con esperanza. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gran saludo al panel.
Bueno, no, era muy importante, la verdad, poder contar con un profesional justamente que sea parte de la provincia, porque es fácil, a ver, nosotros podemos hablar de mucho y de hecho va a ser constructivo, pero también creo que fue constructivo la participación de alguien que va a tener la óptica, como también nos pasa si nos pasara a nosotros, ¿no? Porque yo veo que los medios de comunicación, a ver, explotaron a nivel nacional, prendíamos un canal, otro canal, y lo importante justamente se centraba en que tengamos que ver la parte psicológica, la parte justamente de la niñez, la adolescencia, la parte criminalística y obviamente los protocolos. Eso era lo más importante. Creo que para mí, como mamá, nosotros como adultos, queríamos saber con qué contamos y eso era lo más importante. Ya había leído que teníamos un protocolo de la provincia de Salta, pero quería verificar si verdaderamente era así, ¿no? Sí. Como le dije, desde el año 2016, antes las búsquedas se plasmaban solamente en informes de los cuales tomaba conocimiento el fiscal o el juez que estaba interviniendo una vez que se elevaban las actuaciones. Bueno, hoy en día con el sistema del Ministerio Público, toda y cada una de las diligencias que va realizando la policía se van cargando en ese protocolo de manera tal que tanto el fiscal como el juez que está interviniendo o el asesor puede visualizar esa diligencia e inclusive requerir otras diligencias para que conduzcan, como le dije, a la ubicación de la persona. Un complemento. Y que de hecho, para ampliarlo, ¿no? O sea, esto obviamente pasó con una niña, una adolescente, pero sí quiero recalcar que, como dijo el sargento, la búsqueda, no es solamente para solo niños y adolescentes, sino que es para adultos mayores. Y cuán importante ahora, ¿no? Después de la marcha de ayer, para las mujeres. Las mujeres no tienen que dudar de llamar al 911. ¿Por qué? Porque de inmediato van a ir. No importa la situación que sea, no importa quizás tu duda, lo que te esté pasando, el 911 va a acudir. Eso es una realidad que yo misma lo viví. Sí, o sea, también el sistema de emergencia también tiene un tiempo de respuesta, a ellos también se los controla conforme al tiempo de respuesta, así que sí, cuando existe un llamado o alguna alerta de alguna persona, ya sea en este caso extravío de persona, ya sea por violencia de género, por algún ilícito contra la propiedad, sí, interviene inmediatamente, se trata de enviar lo más urgente posible el recurso más cercano, de manera tal de que se verifique, digamos, esa situación. Y doy fe que es muy, sí. Hay mucha celeridad en cuanto a esa extensión. Bueno, vamos a cerrar este bloque. La verdad que agradecida por cada punto de vista. Era muy importante que podamos participar todos desde la idoneidad que nos caracteriza a cada uno de ustedes. Así que para cerrar cada uno, licenciada, Bien. Lo que te parezca. Bueno, gracias por sumarme al panel, primero que nada. Y me encantó el programa y poder encontrarnos de diferentes puntos de vista y analizar la complejidad de lo que pasó con Agostina, que nos abre un montón de preguntas, de repensarnos, y me parece que hoy estamos a tiempo de trabajarnos como sociedad, de poder empezar a instaurarnos dentro de las familias, esto de mirarnos, de trabajar la violencia en los diferentes ámbitos, en las escuelas. Hoy estamos a un pasito de la prevención para que esto no suceda, y sobre todo creo que acá en Salta es importantísimo poder empezar a deconstruirnos de manera real, coherente y efectiva en esta sociedad machista en la que estamos, porque creo que ya es hora en donde no nos maten por ser mujeres, ¿no? Bien. Doctora. Bueno, la verdad que nos deja muchas reflexiones, ¿no? El caso de esta niña, porque es una niña, ¿no? Primero, no invisibilizar lo que le pasa a nuestros chicos, ¿no? El darles el lugar que corresponde, el no pensar que la adolescencia necesariamente significa aislamiento. Yo creo que eso fue algo muy, muy positivo. El mantener, ¿no?, una comunicación fluida, porque yo entiendo que cuando nosotros estamos con las antenas bien, ¿no?, atentas, estamos a tiempo. Porque después, cuando pasan estas cosas, realmente es muy tarde y nos lamentamos todo. Y a nivel de reflexión de instituciones, todas las instituciones permanentemente nos tenemos que revisar, permanentemente tenemos que conseguir un nivel de eficiencia y eficacia para evitar este tipo de situaciones. Bien.
Bien, bueno, sí, a raíz de esto, un cúmulo de sentimientos encontrados. Bueno, uno ejerce esta profesión pero a la vez no deja de ser un ser humano y empatiza en todo momento con familiares y demás gente que le están pasando las mismas situaciones. Como mensaje adicional, tratar de educar, trabajar con los adolescentes a través de las emociones, que es fundamental, y tratar también de involucrarnos como sociedad, viendo que cuando hay algún problema podamos llegar a la resolución del conflicto y no hacer la vista gorda. Bien, sargento. Bien, bueno, primeramente agradecerle la invitación al programa. Pudimos dar a conocer, digamos, que existe un protocolo de búsqueda de personas extraviadas en nuestra provincia, y también sumándome un poco a la idea de las licenciadas, digamos, del involucramiento de la familia, tanto con adolescentes como personas mayores, con cualquier persona que se extravíe, porque es nuestra primera fuente de información y es la más importante. Muchas veces nos toca entrevistar padres, madres que, como dice la doctora, no tienen idea de lo que hacen sus hijos, y la verdad que ese primer indicio es el que a nosotros nos lleva a creer que la investigación o el paradero de esa menor o esa persona adulta se nos va a complejizar. Así que bueno, por eso es que también muchas veces cuando hablamos con los padres le pedimos que se involucren en las actividades de sus hijos, que se involucren en lo que hace, con quienes se juntan, que para nosotros en el momento que surge un extravío nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque ya podemos ver amigos, ya podemos ver redes sociales. Muchas veces los padres ni saben si tienen redes sociales y todas esas cuestiones que a la postre, cuando se complejiza la investigación, nos sirve. Nosotros trabajamos con empresas de Facebook, de Instagram, pedimos información a ellos para que nos indiquen medianamente dónde se conectaron, una posible ubicación, y todas esas cuestiones a nosotros nos sirven. ¿Sí? Así que bueno, y como reflexión también, sí, el caso de Agustina es un caso que nos conmocionó a todos, inclusive nosotros también como personal policial, en la mesa de todos los días, en las reuniones con todo el personal, era motivo de comentarios, de conjetura, de hipótesis del caso, y que nos obliga a mejorar constantemente, a mejorar nuestro trabajo, nuestros servicios que brindamos a la sociedad. Bueno, en todo sentido, creo que el mensaje es ese, ¿no? Mejorar en todos los aspectos, a quien nos toque, a que nos toque como padres, nos toque como instituciones, nos toque en todos los sentidos. Desde Cuentas Claras quisimos tocar, obviamente, el caso de Agostina. ¿Por qué? Porque fue tratado a nivel nacional y queríamos justamente, como es de costumbre, traer a profesionales idóneos para que puedan, obviamente, ayudarnos a analizar este caso, y también esto, ¿no?, de querer tener al final una reflexión, algo que nos haga construir, porque después de esto lo fundamental es que busquemos todo lo más posible para que esto no vuelva a ocurrir. Sin dudas, como todos los jueves, en forma de agradecimiento a nuestros invitados, profesionales idóneos en la materia, tenemos los auspiciantes para que puedan compartir un presente con nuestros invitados. Vamos a saber quién va a entregar esta semana el premio. Bien. Authentic Models. Muchísimas gracias, Authentic Models, y ahora vamos a conocer quién va a ser el ganador de nuestros invitados de esta noche. Bien. Bueno, quizás un poco suene hasta fuera, lo teníamos que hacer porque
porque nosotros sí valoramos a cada uno de ustedes que siempre vienen, bueno, la doctora viene cada vez que la necesitamos, agradecemos obviamente a la participación de ustedes y la verdad que tenemos nuestros acompañantes y queríamos siempre, la verdad que podemos darles un presente. ¿Por qué? Porque han venido, han prestado su tiempo y de hecho han mostrado su profesionalismo. Entonces estábamos pensando en que si íbamos a hacer el sorteo o no, pero bueno, yo dije, al final lo hagamos. ¿Por qué? Porque cada uno se merece ese reconocimiento y de hecho, bueno, comprometerlos siempre a que podamos contar con ustedes, porque vamos a tratar de que a partir de esto mejoremos. Sí. Y entonces creo que va a haber quizás una segunda parte donde ya va a haber un caso quizás más avanzado y más resuelto y podamos analizar quizás las conclusiones y eso nos va a dar mucho todavía para poder accionar. Así que desde ya, muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. No se vayan porque viene la segunda parte de Cuentas Claras. En Margarita GM celebramos tu estilo único con ropa femenina, calzado y accesorios que marcan tendencia y te hacen destacar. Cada prenda está diseñada para que te sientas especial, con looks a la moda que reflejan tu personalidad y se roban todas las miradas. Crea outfits increíbles y viví la moda como solo vos sabés. Ropa con onda para mujeres que marcan la diferencia. Encontranos en Acevedo 368 de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. No te pierdas nada, agenda nuestro número 3873 034 771. Recibí todas las novedades exclusivas. Margarita GM, donde la moda se encuentra con tu esencia. Te presentamos al Estudio Contable GM, liderado por la contadora Gabriela Márquez. Cuenta con un increíble equipo de trabajo, el cual se enfoca en alcanzar tus objetivos financieros, brindando un asesoramiento personalizado y soluciones contables adaptadas a las necesidades de tu negocio o emprendimiento. Compromiso y resultado nos caracterizan. Confía en nosotros para simplificar tu gestión financiera y enfocarte en el crecimiento de tu proyecto. Te esperamos en Acevedo 368 o comunícate al 3875 71 80 25. En el Estudio Contable GM estamos para acompañarte. Quería presentarles al Estudio Contable GM, que está compuesto por este gran equipo. Todos somos compañeros, todos trabajamos codo a codo, obviamente que vamos todos en la misma dirección, en la dirección de optimizar nuestro trabajo, en la dirección de poder ser cada vez más eficientes. Este es un equipo que se viene transformando, evolucionando y cambiando año tras año y bueno, nos vamos consolidando. A cada uno de los que ya pasaron por el estudio, sepan siempre que quedan en mi recuerdo y saber el día de mañana que obviamente sean futuros colegas, para mí va a ser más que una alegría, como es lo que deseo, ¿no?, de este gran equipo también. Y vos, si aún todavía no viniste al Estudio Contable GM, ¿qué estás esperando? Te estamos esperando justamente para que vengas a Acevedo 368 o te comuniques al 3875 718 025. Descubrí el lujo de relajarte sin salir de casa. Julio Ferro, masoterapeuta profesional, especialista en masajes terapéuticos y relajantes con atención domiciliaria en Salta Capital. Disfruta de un masaje profundo y reparador en la comodidad de tu hogar con toda la profesionalidad y el cuidado que mereces. Tu momento de paz y cuidado personal está a un mensaje de distancia. Comunícate por WhatsApp al 3876-187-687. Julio Ferro, masoterapeuta profesional. Si estás cansado de lo de siempre y querés una comida rica, saludable y diferente, tenés que conocer Poke Store, Cocina Fusión, un restaurante especializado en poke bowls con muchas opciones: pollo crispy, salmón, langostinos, camarones, canicama, incluye bases como arroz de sushi o quinoa y toppings como palta, tomate cherry, pepino, algas y brotes de soja.
perfecto para el almuerzo rápido, una cena liviana o para compartir con amigos. Disponible takeaway y delivery. Nos encontrás en Rivadavia 1355 o hace tu pedido al 3874 06 18 31. Poke Store. En Margarita GM celebramos tu estilo único con ropa femenina, calzado y accesorios que marcan tendencia y te hacen destacar. Cada prenda está diseñada para que te sientas especial, con looks a la moda que reflejan tu personalidad y se roban todas las miradas. Crea outfits increíbles y viví la moda como solo vos sabés. Ropa con onda para mujeres que marcan la diferencia. Encontranos en Acevedo 368 de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. No te pierdas nada, agenda nuestro número 3873 034 771. Recibí todas las Seguimos compartiendo cuentas claras ya en esta segunda parte para darle la bienvenida a nuestros invitados, porque el día 2 de junio hubo, por supuesto, una fecha muy importante que, dicho sea de paso, la tenemos que saludar a ella como corresponde, como graduada en Ciencias Económicas. Muchísimas felicidades por su día, por supuesto, y sin dudas tenemos que hacer también mención de ese día tan importante. Por eso nuestros invitados para esta segunda parte. Vamos a recibirla primero a la contadora Silvia Plaza, matrícula profesional 2882. Adelante, bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Bien, todo bien de recibirte, bien de que también empieces a ser parte del programa, nos encanta, así que bueno, muchas gracias. Y hoy representando a los contadores. Obviamente, claro, sí, como se debe. Como se debe, representando contadores, así que a tu lugar. Vamos a recibir ahora al licenciado Gastón Carrazán Mena. Él es economista. Bienvenido. Adelante, licenciado. No lo conocemos, Ale, no lo conocemos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, feliz día de graduado. El día 2 fue el día 2 de junio, fue el día de graduado de Ciencias Económicas. Y bueno, la verdad que era importante también, no nos podíamos dejar esa fecha. No puedo dejarla pasar la fecha yo, teniendo un programa de siendo contadora, así que por eso dije, vamos a hacer una parte. Lamentablemente, bueno, nos tocó, es algo que fue a repercusión nacional, lo que pasó con Agostina, así que era necesario hacer este programa, obviamente, apuntando a eso, pero nos hicimos este espacio, obviamente, para hacer la conmemoración del Día de Graduado. Un gusto estar aquí, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Lo invitamos a que tome asiento y ahora lo recibimos al licenciado Rolando Carrizo. Él es también economista. Bienvenido. Adelante, por favor, licenciado. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Cómo va? A él. Gracias por la invitación. A él lo mandaron así de frente, así en el grupo. Yo dije, por favor, tengo que hacer el programa de conmemoración de graduado de Ciencias Económicas, y hubo una manito traviesa que de última robó tu número. Así parece. Así fue, de una. Y yo dije, bueno, listo, le pasé a la productora y vos también te hiciste difícil. Ah, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Ahí estamos, bueno, ahora sí nos vamos a ubicar de nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar un poquito el ambiente. La verdad que, bueno, este día, el 2 de junio, se ha conmemorado el Día de Graduado de Ciencias Económicas y nos resultaba muy importante porque siempre estábamos, obviamente, rodeados de contadores en este programa y dijimos, tiene que estar, obviamente, los licenciados. ¿Por qué? Porque también forman parte de los graduados en Ciencias Económicas y, obviamente, ver la incumbencia, ¿no?, de cada carrera, porque muchas veces decimos, pero administración, ¿qué hacen los de administración? ¿A qué se dedican? Porque parece que todo gira alrededor de los contadores y no es así. No solo eso, o sea, hoy cada vez nos estamos haciendo más interdisciplinarios, no solo entre nosotros como graduados en Ciencias Económicas, sino que también ya dejamos de ser, quizás de tener diferencias con otras carreras, al contrario, nos vamos sumando cada vez más. Hasta nuestros estudios a veces comparten trabajo con estudios de jurídicos, con escribanos y demás, así
que estamos siendo como que nos vamos unificando, ¿no? Que creo que es el camino, a mí me parece que es el camino, cada uno a lo que le corresponde, porque creo que a veces queremos abarcar cosas que no son de nuestro campo. Lo voy a hablar de hecho hasta inclusive en las ciencias económicas, a veces queremos hacer cosas que a lo mejor lo hace solamente un economista, y bueno, yo capaz por hacer algo extra lo quiero hacer y no, claramente no me va a salir porque no soy la idónea. Así que bueno, ¿cuál es la perspectiva primero, ¿no? ¿Qué es qué significa, ¿no? Para cada uno este 2 de junio cuando llega el día del graduado en ciencias económicas? Sí. Contadora, vas a tener que arrancar. Voy a tener que arrancar. Primero las damas. Y bueno, para mí es un día muy importante porque representa lo que es nuestro trabajo en sí, digamos, todo el esfuerzo, la dedicación que uno tuvo año tras año para que se pueda recibir y lograr ser independiente, digamos, en sí. Es más que nada eso, digamos, como profesional. Y día a día, bueno, uno tiene paciencia con los clientes en general, todo más que nada. Tenés leyes, reformas, día a día nos tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y ahora más con el tema de la parte de la digitalización, digamos, todo lo que hay, la parte tecnológica en sí, digamos, sí o sí tenemos que estar a la par, digamos, haciendo cursos, actualizaciones. Posgrado. De hecho, hoy creo que hoy día a la tarde ya teníamos la resolución del nuevo plan de pagos, así que seguramente vamos a estar estudiando como corresponde. Ahora sí, a los economistas, ¿qué les merece obviamente este día del graduado en Ciencias Económicas? Y nos merece un poco de reflexión también, porque como decías vos, hoy lo vemos desde la facultad, desde los institutos donde trabajamos, que aquella línea que dividía las tareas está un poco borrosa hoy en día, particularmente por el advenimiento de algunos avances que tienen que ver con la inteligencia artificial y ciertamente con lo que, por lo menos desde el lado donde yo estoy, que es la investigación en economía, lo que es la ciencia de datos. Entonces, tenés como una delgada línea de que el economista que se formaba antes en la universidad como un cientista social ya está un poco borroso, porque hoy tenés otra formación en paralelo que la hacen tus mismos alumnos, que no está contemplado dentro de un plan de estudio rígido. Sí. Entonces podés tener un alumno que se está formando, que formando en paralelo, y vos le estás enseñando otras cosas. Entonces por eso también nos llama un poquito a la reflexión cuando salimos a la cancha, por así decir, cuando volcamos un graduado a la cancha después de haberlo formado durante muchos años, pero te das con que tal vez lo que te está pidiendo el mercado no hace match con eso que vos estás entregando, y en paralelo el alumno, entre comillas, se va autoentrenando. Entonces es un día sí para festejar, pero también para reflexionar un poquito de qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo y a qué tipo de profesional estamos formando. Totalmente. Sí, efectivamente, tal cual como dice acá el colega. Y uno, por supuesto, es un día especial que, si bien en el trajín ya de la actividad profesional uno casi lo toma como algo que es propio obviamente de la actividad de uno, ¿no es cierto? El ser un profesional en esta especialidad. Y uno por ahí, cuando llega a estos días de conmemoración, se retrotrae al momento de cuando esto era algo aspiracional, digamos, que uno quería ser. Entonces, bueno, ahí uno le empieza a sentir, digamos, un poco de emotividad, vamos a decir, porque en aquel momento era algo, como decía, aspiracional, y hoy pasa a ser algo común de la vida de uno, ¿no es cierto? Pero bueno, sin olvidarse de esos momentos, digamos, de estudiante, podríamos decir. Y bueno, por supuesto, siempre la economía, a todos aquellos que nos apasiona, en el caso particular mío, en donde tengo que asesorar a veces en algunas cuestiones, digamos, que tiene que ver con la macroeconomía, en el ámbito a veces político, interpretar, digamos, esas situaciones que a veces para el común de la gente tal vez sea complejo, y que de hecho es complejo,
porque es una ciencia social en donde está intrínsecamente, digamos, constituido por el comportamiento humano, y entender, digamos, las decisiones de los humanos en cualquier ámbito, y entre ellos la economía, obviamente que es complejo. Bueno, ese es el desafío, entender la realidad. Hoy que tanto se discute, digamos, toda esta cuestión, digamos, de las transformaciones económicas, y uno tiene que hacer, digamos, un poco, digamos, de tratar de guiar cuando tiene que, por ejemplo, asesorar una cuestión de una decisión de un proyecto de ley, por ejemplo, en donde cuáles son las aristas económicas y cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, de una forma u otra. Obviamente es todo un desafío. También cuando uno ya pasa, digamos, al ámbito puramente privado, tratar de aconsejar, digamos, a un cliente, vamos a decir, sobre el tema, que básicamente, bueno, en mi caso tiene que ver con cuestiones de inversión y esa cuestión. Y después en el ámbito más personal de uno, que puede ejercer una actividad empresarial y también tomar decisiones que va a depender del contexto económico, ¿no es cierto? Que si uno se equivoca, podríamos decir, obviamente tiene las consecuencias, pero bueno, esta herramienta de entender la economía, creo que un poco, digamos, acota ese margen de error, podríamos decir. Todos esos desafíos, digamos, que es la profesión, y bueno, todo aquello que hemos estudiado con digamos, esta profesión y la ejercemos, digamos, para nosotros es muy satisfactorio, porque bueno, es nuestra vocación, digamos. Que de hecho, a ver, la economía hace rato viene siendo figura, años y años, para atrás con respecto a lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, venimos de gobiernos en gobiernos donde todo se focaliza en la economía, fundamentalmente, en las decisiones, obviamente, económicas. Seguimos en esa misma situación. Cada decisión, cada ley siempre tiene un impacto económico. Entonces es tan importante, ¿no? Poder saber interpretar, poder saber informar. Muchas veces la gente, a veces yo muchas veces siento de que, así como fue hace rato, ¿no? En el caso que estábamos hablando, un caso puramente policial, pero cuán importante era poder contar con los profesionales idóneos al respecto. En este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? El hecho de que a veces se dan noticias que tienen un impacto económico, pero a veces no la da alguien que es idóneo. Entonces, cuando no la da alguien que es idóneo, claramente el mensaje no llega verdaderamente como corresponde a la gente. Hace rato, como mencionabas, ¿no? Decir, bueno, como economista también puedo tener mi emprendimiento, y también me puedo equivocar. O sea, quiere decir de que, a ver, no solo por ser economista y saber todo, no nos da la garantía de que eso nos puede ir bien. O sea, uno puede decir, bueno, a todos los que son economistas les debe ir súper bien en la vida económicamente, y no, porque siempre algo va a fallar. Pero bueno, fundamentalmente también yendo a lo que tiene que ver con la educación. Yo me voy años atrás, donde creo que más allá que, a ver, no existía inteligencia artificial, pero creo que salíamos también de la universidad con una realidad que era totalmente distinta a la que nosotros habíamos estudiado en libros hablo, ¿no? Porque antes no existía tampoco ni siquiera tanta tecnología, pero de repente teníamos que encontrarnos con la realidad que era un poco, no tan distinta, no difícil quizás para poder asimilarla, pero que no era lo que nosotros vivíamos justamente en el cursado de la carrera. Y hoy estamos obviamente ante, quizás no cambió nada, seguimos con lo mismo. Quizás lo que creo que puede estar cambiando, y me parece que deberían de tomarlo hoy por hoy quienes estudian las carreras, justamente en este caso de ciencias económicas, no sé si está bien o no, eso estaría bueno darlo como mensaje, el hecho de que quien esté estudiando una carrera en ciencias económicas, ¿a qué punto, desde qué punto o a qué altura tiene que comenzar ya a quizás hacer prácticas profesionales? Para justamente no llegar a recibirse y estar obviamente ante un abismo de no entender y no saber nada, ¿no? Yo, bueno, coincido contigo. Particularmente a mis alumnos les digo que en Argentina es muy lindo ser economista porque podés tener un montón de casos prácticos, contrafácticos, contrarios a lo que estudias en los manuales de economía.
pero también es un poco difícil vivir en Argentina en general. O sea, es un lindo laboratorio de estudio cuando lo podés ver desde tu oficina, en la facultad, cuando estás en un instituto, pero también hay algunas cuestiones que son un poco difíciles, pero fíjate vos que dentro de las aulas, por lo menos en mi experiencia docente, a mí me resulta muy útil poder traer ejemplos de la realidad para con temas que estamos trabajando en la universidad. Particularmente me parece bueno porque, como te decía, tenés todo un trajín de temas que, como decía un gran economista, vos te vas un año de Argentina y cambia todo, pero te vas 10 años y sigue todo igual. Entonces tenés algunas cuestiones que son cíclicas o macrocíclicas que siempre vuelven a pasar, que te permiten asimilar determinados temas. Y con temas modernos, inclusive con temas referidos a lo monetario, como pueden ser la fintech, pueden ser billeteras virtuales, hay mucho escrito y en Argentina tenemos un montón de casos de estudio de donde se pueden aplicar. De nuevo, es muy divertido, en el mejor sentido de la palabra, poder tener tu propio laboratorio de estudio, pero también hay que poner un poquito de paño frío porque detrás de ese laboratorio hay un montón de gente que está transitando temas económicos bastante complicados. Totalmente. De hecho, ya nos pasó a nosotras en un programa cuando estuvo de invitada Gabriela Russo, que ella está a cargo justamente de la Facultad de Económicas en la UBA, y ella misma hablaba ya, ¿no?, de empezar a hablar de una modernización en cuanto a aplicar la modernización en la carrera en sí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, creo que hasta los planes de estudio mismos van a empezar de nuevo quizás a cambiar. Ella manifestaba eso por parte de la UBA, no sé cómo va a ser el caso de la UNSA, de la Católica, pero la realidad es que, bueno, hay muchas cosas que van avanzando y que de la mano tenemos que ir siendo nosotros. Quizás hoy los estudiantes y nosotros capaz ya lo vamos viendo un poquito de costado y vamos aprendiendo, ya tenemos un poquito más de margen para aprender o quizás de utilizar esas herramientas a favor, ¿no? Porque ya nos dejan un poco liberados de algunas cosas. El avance justamente tecnológico no es un ataque a nosotros, a nuestra carrera, sino que al contrario, tenemos que encontrarle justamente el beneficio para que podamos ser quizás y tener esos espacios que muchas veces como profesionales nos hace falta, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre la tecnología fue un desafío para, como que cambió las fronteras, vamos a decir, hacia lo cual uno tiene que dirigirse, y creo que en general en todas las profesiones. Ahora cuando nosotros le entendemos a ese avance tecnológico como una herramienta, bueno, ahí es donde le empezamos a dar sentido, digamos, a utilizarla y entender de que eso viene a mejorar y a perfeccionar. Seguramente primero hay un desafío y después, bueno, habrá que superarlo. Eso sucedió a lo largo de la humanidad, digamos, ante distintas circunstancias. Así que bienvenido sea la tecnología, bienvenidos sean los desafíos y bueno, y cada uno habrá que adaptarse, digamos, y entre eso, por supuesto, como lo que planteabas vos, el caso de las carreras universitarias, los planes de estudio, habrán que adaptarse a los nuevos tiempos. Es algo lógico, digamos, que va a suceder. Ese es el avance de la humanidad. Totalmente. ¿Y qué mensaje podemos darles nosotros, no? Bueno, ustedes le van a tener que dar el mensaje a nuestros futuros egresados en ciencias económicas, ¿no? A ver, ¿qué mensaje le podemos dar cada uno? Sí. Y bueno, en sí, digamos que tienen que aprovechar la oportunidad de poder estudiar si es que tienen la posibilidad, digamos, y de actualizarse constantemente, digamos, de no quedarse en sí, digamos, porque el rol antes del contador en sí, digamos, bueno, actualmente, digamos, pero con la tecnología, con todo lo que hay ahora, digamos, era más que nada, digamos, decían, la palabra contador es liquida impuesto, hace balance y ahí quedaba. Ahora no, ahora es un asesor estratégico que trata de ayudar, digamos, a las pymes, a la sociedad en sí, digamos, como para que puedan tomar mejores decisiones, digamos, en sí, digamos. Bien. Eso más que nada, digamos. Eso sería. Bueno, yo creo que particularmente hoy en Argentina tenemos un contexto económico relativamente propicioso, porque
aquellos individuos que pudieran encontrar una ventaja comparativa, decimos los economistas, en este contexto, se van a ver muy beneficiados. Nuestros estudiantes tienen que tratar de entender qué es lo que está por demandar el mercado a futuro y cómo va a cambiar el rol del economista, yo hablo desde mi profesión, particularmente a futuro. Siempre un científico social va a ser requerido, pero hay otros perfiles donde los economistas comenzamos a incorporarnos y particularmente, de nuevo yo hablo donde yo trabajo, que es en el análisis de datos, donde el ingeniero ha pasado a ser el constructor de datos, pero el analista de los datos por detrás es naturalmente el economista. El economista que encuentre esa beta se va a ver muy beneficiado profesionalmente a futuro, así que chicos que están estudiando, estudien análisis de datos, estudien ciencia de datos, estudien esos temas porque son temas que a futuro y en un futuro relativamente próximo va a ser muy propicioso. Bien. Que enfrenten al desafío de entender una sociedad que cambia, entre eso obviamente un componente importante que es la economía, muy importante, que es una profesión a todos aquellos que nos apasiona el tema, la economía. Es algo, yo siempre me pregunto si yo tendría, no sé, si volvería a nacer y tendría que elegir, sin duda que elegiría de vuelta estudiar economía. Sí. Creo que es algo apasionante, por supuesto, todo depende de la vocación de cada uno, y si aquellos jóvenes, digamos, que empiezan esto y sienten esa vocación, que le pongan toda la pasión, la fuerza, que es algo, para mí por lo menos, y creo que todos aquellos que, como todas las profesiones, cuidado, cuando uno hace lo que le gusta, sin duda se autorrealiza, y aquellos que elijan la economía, que no tengan la menor duda, y como bien decía acá el colega, Argentina es un laboratorio de estudios económicos. Totalmente. Que si logramos, digamos, estos desafíos de la estabilidad, de terminar, seguramente va a cambiar el contexto y el economista, o lo que nosotros, digamos, los más veteranos, estábamos acostumbrados a digamos, a ese cardiograma económico que era una cosa totalmente variable, y llegamos a esa estabilidad que ojalá lo logremos. Las decisiones van a ser diferentes. Entonces, seguramente, como decía, el manejo de datos es una herramienta fundamental, y bueno, y van a tener que trabajar en otro contexto que seguramente no va a ser el mismo en el cual nosotros, los más veteranos, vuelvo a repetir, estábamos acostumbrados, de esa inestabilidad que era toda una cosa que permanentemente cambiaba. Es una profesión espectacular. Me imagino que cada uno de nuestro lado siempre vamos a decir, ¿no? Esto, la verdad que me uno a tu frase, me uno a esa expresión, ¿no? Si volviera de nuevo a retomar, a reiniciarme, me tuviera que reiniciar, ¿qué haría? Y seguramente, probablemente volvería a elegir la carrera, porque bueno, uno muchas veces le elige, hay veces que uno le elige por circunstancias y otras veces le elige por vocación. Es muy importante cuando elegimos por vocación, porque se transforma, como siempre, ya es una frase muy trillada, pero ese trabajo ya se transforma en un modo de vida, en algo que no nos cuesta para nada y que lo vamos disfrutando. Desde este lado, desde Cuentas Claras, quiero obviamente saludar al Consejo Somos Todos, a ese grupo que tenemos todos, y que quiero saludarlos obviamente públicamente en el Día de Graduado de Ciencias Económicas, y darle la bienvenida obviamente a la contadora. ¿Por qué? Porque va a empezar a ser parte obviamente del programa de Cuentas Claras, que justamente ella con su emprendimiento, si podés contarnos un poquitito así rápido de tu emprendimiento. Sí, bueno, con mi esposo armamos una página, una tienda online al estilo de Mercado Libre, digamos, se llama Marevi, tiene el nombre de nuestros 3 hijos, Matilda, Renata y Vicente. Y bueno, y comenzamos hace casi un mes más o menos, y bueno, estamos con eso, digamos, ahora. Así que bueno, estamos acá, vamos a ser sponsor de acá de la casa, digamos.
Muy bien, bueno, Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Marevi y vamos a darle obviamente todo ese impulso que todo emprendimiento se necesita, de hecho siempre es importante y bueno, también habla, ¿no?, de que nosotros no solo somos profesionales, sino que también obviamente que con nuestros conocimientos también nos ayuda a que tengamos, obvio, nuestros negocios, emprendimientos y ideas y un montón de cosas más que, como ven en mí, obviamente, claramente no soy solamente contadora. Así que bienvenida. Muchas y en gracias. este caso ella va a ser la responsable del premio del segundo, de este segundo bloque, porque la verdad que este programa fue de muchos invitados, así que ella va a ser la responsable para que vamos a hacer el sorteo y el regalo, obviamente, para los invitados. Acá tenemos el sobre, ¿sí?, con el premio de Marevi. Como ustedes ya saben, van a participar el licenciado Rolando Carrizo y el licenciado Gastón Entre Carrasán. dos, mirá. Entre dos, a ver, va a estar bastante peleado, a ver quién es el ganador de esta noche. Y si llevan los dos, si los dos se llevan premio. Ahí está, el licenciado. Ahí está, Rolando bueno. Carrizo, felicidades. Gracias. Bueno, esto es un regalo por el día de graduado, pero el regalo nos queríamos dar todos. ¿Por qué? Porque queríamos tener este espacio, obviamente. ¿Para qué? Para que se pueda mostrar, ¿no?, que el 2 de junio fue el día de graduados en Ciencias Económicas, que seguramente se hizo un acto, como siempre se hace en la Plaza Belgrano, pero también queríamos tenerlos aquí y a cada uno, a cada representante, justamente como egresado de Ciencias Económicas, para que la gente entienda que no era el día del contador, era el día del graduado en Ciencias Económicas, y que eso abarcaba obviamente a más carreras, que justamente estaban los contadores, administración de empresas, licenciados en economía y los actuarios. No pudimos conseguir administración de empresas en actuarios, pero estuvimos aquí los que tenemos presentes, así que bueno, este fue un programa muy especial. Los hechos nos llevaron justamente a darle un enfoque, el enfoque que hoy la actualidad requería, pero también teníamos que hacer este mimo, este lugar también como profesional, también como egresada de Ciencias Económicas, y dar lugar y este espacio. ¿Por qué? Porque estábamos presentes, porque ya venimos de hace rato haciendo programas con profesionales de Ciencias Económicas y queremos seguir mostrándolos a ustedes que tienen tantos conocimientos para darles a la gente. Así que este ha sido para mí un gran programa, un regalo para todos y que justamente haya sido de mucho agrado para ustedes, para que sea justamente conmemoración del día de graduado. Y bueno, Ceci, el final para vos, te lo dejo. Sí, un programa muy especial, por supuesto que ha subido en las redes sociales para que ustedes lo puedan ver, en YouTube Mundo GM, en Facebook de TV Canal 2, ahí van a poder verlo nuevamente al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves con otro programa de Cuentas Claras. Tu verdad es la que vale y no des un paso atrás. Hoy me río